Proverbios que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando palabra a palabra, versículo a versículo, y nos es grato que usted nos acompañe en esta tarde desde su hogar o desde su dispositivo. Y bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Proverbios capítulo 13, versículo 22, y vamos a permitir que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón, siempre para seguir transformando nuestro entendimiento y darle la gloria a Dios en todas nuestras decisiones. Si usted es estudiante de la Biblia, le recomiendo que tenga usted su Biblia impresa, si es posible. Tenga también un cuaderno en donde hacer sus anotaciones, y si surgen algunas dudas o interrogantes, háganoslo saber a través de las redes sociales, donde con mucho gusto estaremos contestando siempre a la luz de la palabra de Dios. Muy bien, Proverbios capítulo 13, verso 22. La Biblia dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Muy bien. En este versículo recordamos, haciendo una breve recapitulación, que después del capítulo 10, el capítulo 1 hasta el capítulo 9, 10, son la introducción al libro de los Proverbios. Después de esto, vamos viendo a la luz misma de la palabra que mayormente cada versículo es un proverbio. Muchas veces se enlazan en lo que el Espíritu Santo nos lleva a tener más detenimiento y recibir más luz en la meditación de la misma palabra de Dios. El libro de Proverbios trata de verdades generales. Una de ellas es que el pecado nunca dará buenos resultados, ni aquí ni en la eternidad. Aunque el malvado puede alcanzar cierto grado de prosperidad, o una persona que delinque aparentemente tenga una prosperidad, e incluso puede hacerse rico, famoso, popular, queda el hecho de que el mal siempre perseguirá a los pecadores. Ese mal, amados hermanos en la fe, puede adoptar la forma de problemas familiares. Por ejemplo, puede surgir envidia y odio de parte de aquellos a quienes se ha maltratado. Segundo, podemos nosotros también ver que en la persona que hace el mal puede haber cargos de conciencia, remordimientos, ansiedad por la posibilidad siempre presente de perder la riqueza. No hay nada más triste en la vida de una persona que viva afanada en buscar riquezas y crea que en estas riquezas materiales se encuentra su seguridad. El corazón de esta persona no tendrá paz, no tendrá tranquilidad, vivirá en ansiedad. ¿Qué pasará si yo pierdo mi riqueza? Alguno dirá: ¿qué pasará si pierdo yo todo este dinero? ¿De qué vamos a vivir? Mientras que, por otro lado, los justos pudieran no llegar a hacerse de alguna manera ricos, pero Dios siempre va a bendecirlos y a manera de lo que nosotros necesitamos, y siempre va a ser suficiente. Como ejemplo, la ropa que nosotros tenemos, no importando la marca, es una bendición. La comida, tenemos también satisfacciones para disfrutar los que muchas personas no tienen. La bendición de Dios es la verdadera prosperidad. La bendición de Dios es la verdadera prosperidad en el cristiano. ¿De qué sirve que una persona tenga cantidad impresionante de cosas si no está bajo la bendición de Dios? ¿De qué sirve que esa persona, detrás de su intelecto, detrás de la sabiduría del mundo, de sus conocimientos, se ha prosperado si Dios no lo ha bendecido? Esto es fugaz, esto es completamente vacío, como dijera Salomón en el libro de Eclesiastés. El hombre justo también tiene algo que dejarle a sus hijos. Muchas veces nosotros pensamos, principalmente como padres de familia, en el futuro. Tengo que dejarles esta porción a mis hijos. Tengo que dejarles una herencia a mis hijos.
Oh, mis hijos ya están creciendo, tienen que seguir adelante, tengo que dejarles algún bien. Amados hermanos en la fe, ¿qué es más importante? Dejar una herencia económica, que por supuesto, no me malentienda, es importante que nosotros planeemos, seamos previsores, pero lo más importante dentro de la bendición como padre de familia es la palabra de Dios. Es la mejor herencia que nosotros podemos dejarle a nuestros hijos. Es por eso que hoy, a la luz de la palabra de Dios, veremos un tema titulado herencia a nuestros hijos. Santos hermanos en la fe, las riquezas del pecador son mucho menos seguras, y especialmente si las han obtenido deshonestamente. Gran parte de las veces va a terminar perdiéndolas de una forma o de otra. Acabarán en manos de quienes perseveraron fielmente en sus tareas cotidianas. Veamos, por ejemplo, Eclesiastés capítulo 2, verso 26, y leamos con atención lo que el Espíritu Santo en la pluma de Salomón escribe al expresar este pensamiento, mis amados hermanos en la fe. Eclesiastés capítulo 2, verso 26. La Biblia dice: porque al hombre que le agrada, fíjate nada más, esto es impresionante y es hermoso. Porque al hombre que le agrada, Dios le da, ¿qué? Sabiduría. 3 cosas: ciencia y gozo. Esto es muy importante siguiendo la primera parte de este versículo. A Dios. Si tú lees todo Eclesiastés, te darás cuenta en estos dichos que nos enseña la palabra de Dios, que son para vivir. ¿Cómo saber vivir esta vida? En resumen, Eclesiastés es el propósito de Dios para el ser humano. Salomón en el capítulo 2 expresa buscar tantas cosas como la risa, cantantes, y todo esto es vaciedad cuando se busca el propósito de la vida. Pero es interesante ver que Salomón escribe en este mismo capítulo 2, verso 26, que Dios es quien da la sabiduría, la ciencia y el gozo. ¿Para qué? Para emplearlo para la gloria de Dios. Es Dios que al ingeniero fulano de tal le ha dado sabiduría. Es Dios quien ha dado la ciencia. Pero también Dios dice, y lo escribe Santiago: hay sabiduría del mundo, la terrenal, la diabólica y la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios viene directamente del Espíritu Santo cuando una persona en su corazón humildemente le pide al Señor cómo conducirte. Señor, yo necesito sabiduría para educar a mis hijos. Señor, yo necesito sabiduría para que tú también me hables en la manera que, cómo tengo que vivir. Santiago escribe: si alguno está falto de sabiduría, pídasela a Dios, que Dios se la da en abundancia, sin reproche, ¿verdad? Entonces esto es algo hermoso. Mis amados hermanos, la segunda parte del versículo 26 de Eclesiastés capítulo 2 dice de la siguiente manera: mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. ¿Pero qué dice? Para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Es interesante ver que es Dios el que da. De Él vienen las dádivas, de Él vienen las riquezas espirituales, las riquezas materiales. Y cuando hay una persona que tiene una disposición siempre en reconocer a Dios, en la soberanía de Dios, cuando Él quiere, extenderá su territorio y le dará con abundancia. Porque hay personas que son sabias, que honran a Dios y no tienen en esa proporción, ¿verdad?, las riquezas materiales, pero Dios ve el corazón. En el caso de una persona que no es cristiana o que es un pecador perseverante, tiene un trabajo de recoger todo lo que debe de dar el fruto para dárselo a quien agrada a Dios.
En México tenemos un dicho popular que dice: nadie sabe para quién trabaja. Y en este caso nos estamos dando cuenta que el Espíritu Santo nos muestra en la última frase del versículo 26: esto es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué quiere decir Salomón hasta aquí en este versículo? Que muchas personas se afanan por amontonar, tener, sin disfrutar. Y Salomón expresa también que Dios da lo material, parafraseo. Dios da las riquezas. Pero también Dios da el don de disfrutarlas. Porque hay personas que pueden tener dinero, pero por la avaricia del dinero, de lo que ellos tienen en su corazón, no, que mañana de qué voy a vivir, tanto trabajo costó, no disfrutan ni siquiera un chicle, una golosina que puedes disfrutarla. Mientras que Salomón escribe y dice: disfrútala. O sea, todo en un equilibrio, ¿verdad? Disfruta, cada día tendrá su propio afán. Disfruta lo que Dios te ha dado con sabiduría y prudencia. Amados hermanos en la fe, en virtud de que vive en permanente temor una persona de perder sus riquezas, el incrédulo nunca posee plenamente lo que tiene. Hay un temor, un miedo, una inseguridad que no viene de Dios. Y una persona que no tiene a Cristo, generalmente, porque hay cristianos que aún tienen temor: ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué vamos a hacer mañana? Dios mío, oye, no sé cuánto tiempo tengas de cristiano, creo yo que no te ha faltado de comer. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios y lo que escribió el profeta: joven fui, envejecí y no he visto ningún justo que mendigue pan. Entonces nos damos cuenta que una persona que no tiene una identidad en Cristo Jesús, que no tiene una comunión con el Padre Celestial, va a vivir en incertidumbre, la cual es provocada generalmente por la falta de comunión con el Señor. Sin embargo, el creyente posee el mundo entero, ya que Dios le da satisfacciones para que disfrute de todas estas cosas. El pensamiento que expresa aquí es muy similar en las palabras del Señor Jesucristo, en las ya conocidas y que se escriben así, las bienaventuranzas, en Mateo capítulo 5, versículo 5, donde el Señor Jesucristo expresa: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amados hermanos, si en un sentido final y en términos de justificación nadie es bueno, estamos analizando, estamos observando Proverbios. Y ahí ahí tú sígueme, porque Proverbios dice: el que anda con, versículo 22, el bueno dejará herederos a los hijos de Dios, de sus hijos. Pero en el sentido teológico y en el sentido de justificación, dice Romanos capítulo 3, no hay justo, no hay uno solo, no hay quien entienda. ¿A qué nos referimos? Si no hay una persona buena en el mundo, y en los labios del Señor Jesucristo, Él expresó: bueno, solo Dios. En un sentido limitado, una persona puede ser buena. En el sentido de justificación, nadie es bueno. Ahora, hermanos, la sabiduría en la vida tiene efectos duraderos, especialmente en la familia propia. Si bien es verdad, la riqueza de los malvados puede ser quitada y dada a los que más lo merecen. Y el versículo que estamos analizando podría apuntar a la disipación irresponsable de la riqueza debido a la necedad o a la retribución divina sobre los impíos a causa de otros pecados. Por ejemplo, si eres tan amable, acompáñame a Santiago, allí en el capítulo 5, está después de Hebreos. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3. ¿Ya la tienes? Muy bien. Y tajantemente expresa con signos de admiración: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos
y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Dice el versículo 4, sígueme. He aquí, clama el Jordán de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en los deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿A qué se refiere Jacobo, Santiago? Se refiere a una persona impía que acumula, que se aprovecha de cierta circunstancia para enriquecerse y fastidiar al pobre. Andar con sabios implica prudencia a la hora de cuidar a los hijos. Estudiamos muy bien en clases anteriores sobre el tema del que anda con sabios, sabio será. Pero ¿para qué tengo que ser sabio? Algunos se preguntará. Si tú recuerdas, en la lectura, Salomón le pide a Dios sabiduría. Sabiduría para gobernar. Y esta implica prudencia a la hora también de cuidar a tus hijos. Vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 13, verso 21. Y la pregunta sigue, ¿no? Y ya la respuesta nos la ha dado el Espíritu Santo. Si el tema es herencia a los hijos, puede haber una inquietud, puede haber un interrogante, puede haber algo que está en tu corazón y decir, Dios mío, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? Y posiblemente digas tú, no tengo nada, materialmente hablando. Dios mío, ¿qué futuro les depara a mis criaturas? Bueno, al leer Proverbios capítulo 13, verso 20, dice la palabra de Dios, el que anda con sabios, sabio será. Y otra vez el Espíritu Santo nos contesta, no hay nada más hermoso que un padre de familia instruya desde pequeño a su hijo. Pasarán los años, pasarán los días, pasará tiempo, y si éste aunque se apartare, dice la palabra de Dios, parafraseo, no se va a olvidar de lo que tú le enseñaste con sabiduría y con amor. Viene a mi mente algo que se narra en la palabra de Dios y especialmente en el libro del Éxodo. Moisés, viene la persecución sobre este tipo de Salvador que es Moisés. ¿Qué ocurre? Se viene literalmente donde las parteras empezaban a atender a las madres y venían los hombres mandados por Faraón para matar a las criaturas. Moisés es salvado de una manera milagrosa porque las parteras mienten y muchos decían, ya no alcanzamos a librarla y los niños salen de volada, nacen y nos ganan. Pero ¿qué sucedió cuando nace Moisés? Es impresionante dentro de la soberanía de Dios cómo Moisés creció algunos días, algunas semanas, cuando ya no se podía estar su propia, ¿verdad? La familia, la madre, la hermana, lo ponen en un canasto, en un arca. Esa misma palabra arca que nosotros encontramos en Génesis del arca de Noé, es la misma palabra que se usa para el arca donde Moisés es trasladado. Y llega la hija de Faraón, ¿y quién es quien después cuida a este pequeño? Su madre. ¿Qué fue lo que hizo su madre? Instruirle con la palabra de Dios. Y si nosotros vamos los 40 años que estuvo ahí en las mejores universidades, en las universidades más prestigiadas de Egipto, otros 40 años en el desierto, otros 40 años con el pueblo de Dios, 120 años con un tratamiento especial. Y la palabra de Dios dio fruto. Me impresiona cómo cualquier padre de familia pudo haber dicho, oye, ¿cómo voy a dejar al niño que se vaya por el río? No, hombre, eso no es de una persona sabia que ama a sus hijos. El corazón sensible hace ver que Dios en su soberanía va a proteger siempre a nuestros hijos. Y esto es impresionante. Fíjate muy bien.
Implica también, hemos visto, prudencia para cuidar a nuestros hijos. Aquí mismo, en Proverbios, capítulo 13, verso 21. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. Otra vez, yo como padre, tú como futuro padre, el Espíritu Santo te está dando sabiduría que desciende de lo alto. No para que engordes espiritualmente, sino para que se cumpla, como en el pueblo de Dios en Deuteronomio, transmitirla a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y en esa esperanza, mi amado hermano en la fe, el Espíritu Santo sigue hablando al corazón de tus futuras generaciones. Y aquí hablamos de esa sabiduría y de la prudencia. Y todo hombre, todo padre de familia tiene que ser prudente en sus decisiones, en su manera de hablar, en la manera de conducirse para con su esposa, en la manera de administrar los bienes que Dios le ha dado como administrador prudente. Y además, si el Señor lo permite, Proverbios 13:22, en el 20 te da sabiduría, en el 21 te enseña la prudencia, en el 22, mi amado hermano, en el que estamos observando, el bueno dejará herederos a los hijos de los hijos. ¿Qué quiere decir? Que si Dios da chance y Dios da la oportunidad, hasta una herencia material. Y si es voluntad de Dios, esta herencia llegue, como dice Proverbios capítulo 13, verso 22, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a los nietos. ¿No hay nada más hermoso también que nosotros, en el corazón, nosotros apliquemos la disciplina a nuestros hijos? ¿Qué es disciplina? Bien nos enseñó nuestro pastor Andrés en clases anteriores en cuanto a la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Va pegadita con el látigo, que es el castigo. Pero la palabra disciplina, sin antes olvidarnos, es instrucción. Se traduce instrucción, enseñanza, y de ahí se deriva la palabra pedagogía. Nosotros, fíjate muy bien, el Espíritu Santo a nosotros como padres nos da sabiduría a través de la palabra de Dios, para que esa sabiduría la apliquemos en la prudencia de cómo cuidar a nuestros hijos. Que seamos prudentes en lo que les vamos a dejar. Pero también, si Dios lo permite, que esa sabiduría, esa prudencia la apliquemos para que también se los demos a los hijos de nuestros hijos. Pero en el caso necesario, que mayormente siempre se presenta, es para disciplinarlos. Verso 24 de este mismo capítulo, lo vamos a observar después de manera detenida. ¿Qué dice la Biblia? El que detiene el castigo a su hijo, en el original es aborrece y lo odia como si fuera un delincuente. Imagínate. Entonces hay veces, termino el versículo, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Se refiere a la edad. No significa que a las 5 de la mañana le estés dando varazos. No, significa desde pequeño lo estás disciplinando, lo estás enseñando. La sabiduría que Dios te da, aplícala con prudencia en la vida de los hijos, de tus hijos. Pero esto es interesante, porque el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece. Mira, por ahí hay un dicho que hasta ahora yo voy entendiendo. Ese dicho de que cuando te decían tus papás, me duele más a mí pegarte o disciplinarte que el azote que te voy a dar. Y uno desde chavito dice uno, no, pues ¿cómo crees? Me duelen a mí los balazos que me dan. Ahora con mis hijas, ¿verdad? Las que tengo 3 hijas. La más pequeñita, es necesario de veras que hay que darle sus varazos. Pero luego a veces son tan convenencieros que luego ve la vara y cuando voy a decir, le digo, esto no se hace por esto y por esto y por esto. Y la vara es para que aprendas y que sepas tú de que un error o algo que está mal te trae como consecuencia un dolor. Y entonces la chamaquita, ¿sabes qué hace? Luego me agarra y me empieza a dar besos. Ya no lo hago, yo no lo hago. No, pues chido por ti, pero sí te voy a dar tu disciplina. Entonces vas y de veras que al término sientes feo. Pero ¿qué es peor?
Que digas, pobrecito del niño, no va a entender. Así déjalo porque está chiquito. No, léete los libros, por ejemplo, de personas que conocen más que yo, del doctor Dobson, que tiene, por ejemplo, cómo criar hijos. Otro criando a hijas, habla hasta del príncipe de la edad que ya tienen 15, 16 años. Hay otro que se llama cómo criar niños con temperamento fuerte, que son los que son berrinchudos. Tiene 3 o 4 libros sobre el caso, y todos en esos libros, que es psicólogo cristiano, habla de la necesidad de instruir bajo la dirección de la palabra de Dios. Muy bien, mis amados hermanos, muchos, mientras procuran proveer las necesidades de sus descendientes, los padres también deberían seguir la justicia y manifestar así su fe en el que es justo y comer hasta saciarse. Hasta aquí podemos ver un pequeño o un micro resumen de lo que hemos avanzado en estos últimos 4, los más recientes 4 versículos, que mientras que las posesiones de los buenos van a permanecer con la familia de cada uno de ellos, no será así con la riqueza de los pecadores. En la providencia de Dios, esta permanecerá al final de los justos. Proverbios capítulo 13, verso 21, mencionamos que los justos serán premiados con el bien. Y aquí tenemos un ejemplo particular de ello. Sin embargo, no puede ser entendido como una declaración universal. ¿Cuál? Que los justos van a ser premiados con el bien. Señor, tú prometiste que si yo era santo, me guardaba de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, si instruía bien a mis hijos, me iba bien en la vida. No necesariamente. ¿A qué me refiero? Todas las riquezas, todas las promesas a las que se refiere Efesios son espirituales. Porque recordamos que Jesucristo dijo: por causa de mi nombre a muchos los van a echar en las sinagogas. El Padre irá contra el Hijo contra el Padre por causa del Evangelio. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de ello, en donde no puede ser entendido como una declaración universal de que a todos los cristianos les va a dar Dios un Cadillac. No, eso no es así. A todos los cristianos Dios les va a dar o vivir como Alicia en el país de las maravillas. Tampoco. Sino que te va a dar algo que el mundo nunca te va a dar: la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando viene esa paz y disfrutas bajo dirección del Espíritu Santo, que la sabiduría que desciende de lo alto la estás comprobando en el momento del andar diario, te das cuenta de ese Dios misericordioso y bondadoso que vive dentro de ti a través de tu Santo Espíritu. Por ejemplo, hay muchos hombres buenos, ya hicimos la diferencia de esta palabra, que no tienen una herencia que dejar. Viven al día, están tranquilos, ahora sí que llevándola suave. Y hay quien dice: usted está en la pobreza porque vive en pecado. No, no necesariamente. No es cierto. Hay personas que tienen lo necesario, pero están viviendo bajo la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 8 dice: ni el hambre, ni la desnudez, ni la muerte nos separan del amor de Dios. Entonces, hay personas que no tienen una herencia que dejar. Otras personas: oiga, hermano, aquí dice que si yo soy justo, sigo la palabra de Dios, la instruyo, pues bueno, hay una promesa de dejarle algo a mis hijos, pero resulta que no tengo hijos. Hay otra cuestión: hay personas a las que ninguno les va a sobrevivir. Hay personas o sus hijos que no tienen hijos, o su generación puede estar en la pobreza. Lo mismo con la riqueza del pecador. En lugar de reservarse para los justos, llega a su posterioridad por sucesivas generaciones. Sin embargo, mis hermanos, las Escrituras dan muchos ejemplos de dispensación de la providencia, mostrando la bendición de la piedad personal a la posteridad aún no nacida. Aquí me interesa mucho que pongamos atención, porque forma parte del centro de este estudio. Porque vuelvo a repetirlo por tercera vez: la mejor herencia o lo mejor que tú le puedes dejar a tus hijos es la palabra de Dios. El ejemplo, cómo vives. ¿Es tu hijo que ha crecido en medio de borracheras o de pecado?
o tu hijo o tu hija ve que te levantas en la madrugada, oras al Señor con todo tu corazón y el principio de tu día es alabanza al Señor, ese es un ejemplo, es un testimonio y habla de prudencia. Muy bien. Abraham dejó la herencia del pacto a los hijos de sus hijos. Vamos a ver Génesis capítulo 17, mis amados hermanos. En el verso 7. Génesis capítulo 17, versos 7 y 8. Y es que a veces estamos mortificados, permíteme el término, en México utilizamos esa palabra, en otros lugares pueden decir estamos preocupados. Ay, mira nada más en qué situación estamos viviendo, mi hijo cómo está creciendo, capaz y no le dejo nada. Cójala suave, tranquilo, no se afane. Otra vez, la mejor herencia que usted y yo le debemos de dejar a nuestros hijos es la palabra de Dios. No tengo hijos, tienes esposa. Lo mejor que tú puedes hacer para con tu esposa, que es tu principal discípulo, es la compañera de tu juventud, es la compañera de tu vida, es tu testimonio, la palabra de Dios, la prudencia, el amor que Dios ha derramado en ti, Romanos capítulo 5. Y ese amor que tú has recibido, dárselo a tu esposa, como Cristo a la iglesia. Dice Génesis capítulo 17, versos 7 y 8. Dice la escritura: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mira, aquí podemos hablar de dos cosas: la posesión de un lugar geográfico. Pero si nosotros nos profundizamos más en cuanto a Abraham, ¿cuál fue una herencia tan hermosa? Donde el ángel de Jehová, Jesús, el ángel de Jehová, habla con Abraham, sin H, con Abraham, sin H, antes de ser cambiado su nombre, y diciéndole a Saraí: les voy a dar, van a ser ustedes padres de muchas generaciones. Y esas generaciones van a alcanzar, si pudieras contar el número de las estrellas, si pudieras contar los granos de arena, así va a ser tu descendencia. Esa es una herencia. ¿Cuál descendencia es? Dios mío, algo maravilloso que nosotros, que no somos judíos y que no somos judíos de nacionalidad, sino que somos adoptados, injertados, ¿verdad? Somos descendientes espirituales de Abraham por fe. Entonces, imagínate, no estoy diciendo que la salvación se hereda, sino que estoy diciendo que el Espíritu Santo nos muestra que esta promesa alcanza, esta herencia, alcanza esta promesa hasta esta generación. Ahora, fíjate muy bien, los hijos de Caleb heredaron la posesión de su padre. Vamos a Josué. En el capítulo 14, verso 14. De veras es mi oración que nos caiga a todos el 20, que no hay nada más hermoso que la herencia espiritual a nuestros hijos. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué sirve, verdad, que le dejaste, no sé, tantas empresas, o le dejaste una empresa, o le dejaste una casa, y no va a tener la sabiduría de acuerdo a Dios de cómo administrarla? Josué capítulo 14, verso 14. ¿La tienes? Dice: por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente, ¿qué dice? A Jehová, Dios de Israel. Muy bien. Ahora, mis amados hermanos, aunque la casa de David no era así con Dios como él hubiera deseado, sin embargo,
su lámpara siguió diciendo durante más de 17 generaciones. Ponle cuidado, ahí está en tu hoja. 17 generaciones, mis amados hermanos en la fe. Esto es increíble. 17 generaciones que alcanzaron, ¿verdad?, esta bendición. Ahora, fíjate muy bien. La herencia del hombre bueno, a menudo, la bendición divina sobre el gobierno juicioso de los asuntos y la promesa especial a la libertad cristiana, también ha preservado la herencia del hombre bueno. Vayamos, si son tan amables, a Proverbios capítulo 3. Y este principio, mis amados hermanos, otra vez, ¿de dónde vendrá mi socorro? De Jehová. ¿En dónde despacha, aunque es omnipresente y omnisciente, en dónde despacha Jehová? En los cielos. Él despacha en los cielos. Si leemos el popular Padre Nuestro, dice que los cielos no pueden contener su gloria. Humanamente hablando, podemos nosotros decir, Él despacha en los cielos. Entonces, en el tercer cielo, Él allí habita. Entonces, si yo voy, sígueme despacio, si yo voy viendo, si todo el terreno es espiritual, la bendición primeramente es espiritual. Dios nos da regalitos o algunas cosas como cosas materiales. Entonces, como yo, como hijo de Dios, mi naturaleza es nueva. Soy nacido de nuevo, con un espíritu nuevo. Y cuando nosotros leemos Juan capítulo 4, Jesús y la samaritana, nos dice que Jesús mencionó que verdaderamente Dios es espíritu y verdad. Y esto es algo hermoso. Dios es espíritu y el verdadero adorador le busca, ¿verdad?, en espíritu y en verdad. Entonces eso me lleva a mí a ver las cosas de manera espiritual. Mis ojos tienen que tener una visión espiritual en la palabra de Dios. No es lo mismo que tú espiritualices todo, sino que tú vayas en este camino y que, si es cierto, el mundo se está echando a perder, si es cierto, el terreno del mundo está corrompido, pero mi ciudadanía no es en este cielo, en este mundo, sino en el cielo. Entonces mi primer lugar dentro de mi corazón es honrar a Jehová de los ejércitos. ¿Con qué? Con todo. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Muy bien. Esta perspectiva bíblica habla de las posesiones que exige que las usemos para honrar a Dios. Fíjate muy bien, estaba yo el otro día, en estos días, estoy preparando un manual, le comenté hace rato a mi hermano, consiervo pastor Andrés, de un manual que estamos preparando y de liberación. El punto central me impacta. Somos salvos para servir al Señor. Nos discipulamos para servir al Señor y a nuestros hermanos. Las finanzas que tenemos son para honrar a Dios y servirle a Dios con nuestras finanzas. Dios mío, entonces es puro servir. ¿Qué te crees que sí? Entonces, cuando Jesús viene a este planeta, Él dice: no he venido a que me sirvan, sino vengo a ¿qué? A servir. Entonces, ¿qué es lo que le tienes que enseñar a tus hijos? Buscar a Dios con todo tu corazón, honrarlo, darle su lugar, aplicar la sabiduría con prudencia y enseñarle estos principios bíblicos que la palabra de Dios te enseña, como honrar a Jehová con tus bienes. Oiga, pero habla de primicias. Ese es del Antiguo Testamento. A ver, espérame, lánzate al primer libro de los Corintios y te darás cuenta que nosotros somos rescatados de la antigua manera de vivir. La primicia, primera carta a los Corintios capítulo 15, en cuanto al arrebatamiento, Cristo, las primicias, nosotros.
Entonces, si tú juntas lo que el Espíritu Santo te está diciendo, en mi corazón tiene que haber honrar a Jehová con mi vida, con mis decisiones, con el trato a mi esposa, con la educación a mis hijos, con la instrucción a mis hijos. ¡Qué herencia tan hermosa! ¿Y cómo se logra esto? Apúntalo, bueno, tú lo tienes en tu hoja, pero las personas que nos están viendo a través del dispositivo, para que se cumpla o se lleve a cabo en el corazón de tus hijos, empezando por ti, poner el lugar, buscar a Dios con todo tu corazón, habla de, tienes que tener confianza en Él. Proverbios 3:5. ¿Cómo se desarrolla la confianza en Él? Esa confianza se va desarrollando en un andar diario, muriendo a la carne, dando lo primero y mejor para Dios, lo primero, las primicias, siendo honrados. Proverbios, nada más lo menciono, Proverbios capítulo 2, verso 27 y verso 28, dando generosamente. Este es un principio también, ¿no? Proverbios capítulo 11, versículo 25. Tú tienes que ser, en medida que se te permita, desprendido, generoso, abundante. Que no tengas ese espíritu de macanés, ¿verdad? De que seas así tacaño, porque por avaricia, por miedo, no, el Señor me lo dio para que lo cuide. Espérame, te lo dio para que lo cuidaras, cierto, para que lo administraras, pero para que sea de bendición. Y tienes que tener sabiduría para usarlo. Y aquí se expresa la gratitud por todo el que da. Y el resultado de la fidelidad en honrar a Dios muchas veces es la prosperidad en tu vida y la satisfacción. Amados hermanos, una herencia de valor inestimable para nuestros hijos, si así no fuera terrenal, deja con todo, ponle cuidado. Esta sí me interesa otra vez que la veamos con atención. Está en tu hoja y muchos la van a ver en su pantalla. Dios mío, esto es precioso. Una herencia de valor inestimable para nuestros hijos, ¿qué son? Si nosotros no tenemos algo que dejarle, vale más, mis amados hermanos, que una iglesia en el hogar. ¿Cómo se hace una iglesia en el hogar? Dios mío, un devocional en la semana con tu esposa, con tus hijos. Un estudio bíblico en tu casa, con tus hijos, con tu esposa. Esa es una iglesia en casa. No quiere decir que la abras, ya tenemos otra nueva iglesia. No, espérame. Puede hacerse con el tiempo si Dios lo permite, pero estamos hablando de una iglesia familiar, un altar familiar. ¿Qué significa? ¿Que pongas un nicho? No. Que les enseñes a tus hijos a buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Te lo vuelvo a repetir, esto es cierto y lo podemos comprobar. Que tú te despiertes y que no prendas el televisor para ver el noticiario. No, busca a Dios. Que en las noches tus hijos puedan escuchar de manera prudente que estás alabando al Señor. Esto es en serio, ¿eh? Fíjate, un altar familiar donde esté, en el buen sentido, en el trono Jehová de los ejércitos, en el trono Jesús nuestro Salvador, Señor y Dios, el Dios poderoso, y Jesús nuestro Señor Salvador, dice Hebreos. Ahora fíjate, ahora también eso te lleva a tener un testimonio ejemplar, mis amados hermanos en la fe, lo cual lo produjo una instrucción bíblica. Por eso es bien importante que el padre de familia, hay mujeres que son viudas, solteras, madres solteras, que tienen un hijito, una hijita, y no hay nada más hermoso que ella que también colabore o trabaje como un padre de familia y que instruya a sus hijos. Tristemente, muchos niños, lo único que comen de Biblia es lo que le dan en la escuela dominical. Y entre semana no se sabe qué comieron, qué vieron, ni nada. Y es importante que nosotros, como padres principalmente, preparemos a nuestros hijos. Otra vez, discipulado en casa. El papá, ¿sabes qué? El domingo vine, hice mis apuntes, escuché tal sermón. Esos apuntes
yo voy a la Biblia como los bereanos, compruebo si verdaderamente lo que el predicador dijo está aquí, muy bien, ahora voy y recapitulo con mis hijos, que no se quede estancado, que dé fruto, que produzca. Instrucción bíblica, una reserva de oraciones de fe guardadas. Ay, esto cómo me impactó. Hasta su cumplimiento, cuando guardemos silencio en la tumba, serán la herencia de valor inestimable para nuestros hijos. Aquí yo recomiendo leer todo el libro de los Hebreos, pero vamos a leer el capítulo 11, pero vamos a leer solo del verso 13 al 16. ¿Por qué? Dios mío, estoy preparando a mis hijos. Dios mío, ¿sabes qué? Esta es la instrucción que yo te he dejado. Hermanos, hijos, yo estoy preparando a mis hijos a través de un discipulado. Ay, pero ¿sabes qué? Dentro de mi familia está Saturnino, uno de mis hijos. Cómo es rebelde, no quiere de ninguna manera la palabra de Dios, pero yo persevero en la oración, yo persevero en la búsqueda de Dios, yo persevero buscando a Dios con todo mi corazón. Y fíjate lo que dice Hebreos capítulo 11. Hay muchos que humanamente hablando no van a ver a sus hijos ser cristianos. Pero por eso yo me voy a detener, no, sino que voy a continuar porque yo creo en su promesa. Vamos a ver lo que dice Hebreos 11 del 13 al 16. El pastor que vive en Colombia, llevo 15 años yendo con excepción de la pandemia y este año que no pude ir por razones fuertes. Él me platicó esto, que su mamá oraba por él todos los días. Y algún día mi hijo va a ser pastor, y algún día mi hijo fue pastor, y algún día mi hijo va a ser pastor. El hombre tiene 77 años. Y cuando me lo platicó, fíjate, sus lagrimitas le rodaban de la misericordia de Dios, porque él dice, mi madre nunca pudo ver que yo recibí a Jesús, y ahora soy pastor. Pero su mamá estuvo siempre en la esperanza, en la confianza de que Dios lo iba a rescatar. Por ejemplo, Hebreos 11, verso 13. Conforme a la fe murieron todos estos, ¿qué dice? Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Fíjate que si tú te vas al original, esta palabra saludar no es como tomar una mano, ¿cómo te va? No, es abrazarlo sin soltarlo, en esperanza. Y dice la Biblia, saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergonzará de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad, amados. Si el Espíritu Santo nos está hablando de una herencia, esa herencia, la mejor herencia que tú le puedes dar, es la palabra de Dios. Si aún alguien de tu familia, alguien de tus hijos, Dios mío, no ha recibido a Jesús, no pierdas la esperanza, continúa, sigue peleando la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, continúa día a día. A lo mejor Dios no lo permite que lo veas con tus ojos materiales, pero hay una promesa. Esta referencia que hablamos es una interpretación y es respaldada por el hecho de que las promesas comenzaron con Abraham y fueron traspasadas a Isaac. Además, estos son los únicos individuos que se ajustan a esta descripción. Estas personas de fe nunca supieron cuándo habrían de heredar la promesa, pero vivieron en la tierra sin poseerla. Vivieron en la tierra sin poseerla. Dios mío, tú me diste esta promesa en tu palabra, continúa. Estos hombres creyeron esperanza contra esperanza. Tus hijos a lo mejor no son salvos, no da ni siquiera un alumbramiento de decir por lo menos hizo alguna oración, nada. Pero tú sigue obrando en fe, sé paciente, resiste las penalidades, sigue luchando a través de la oración y la comunión. Tu trabajo, mi trabajo, si es que eso es, pero es en realidad un ministerio de servicio, es orar por tu esposa, por tus hijos. Amados hermanos en la fe, la herencia, la religión nunca se hereda,
Dice Juan capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es por herencia, no es por ritos ceremoniales, parafraseo. Sin embargo, el recuerdo del camino en el que caminaron los padres y en que ellos mismos se formaron, puede bajo la gracia de Dios prolongar la influencia de la fe cristiana a nuestras familias. ¿Para qué? Para que en lugar de los padres sean los hijos. Vamos al Salmo 78, versos 5 y 6. La promesa de la vida eterna. ¿Qué mejor herencia? Porque Dios da su palabra a los padres. Fíjate, hay padres infieles y a final de cuentas Dios se la da a los hijos cuando son fieles, aún siendo los padres infieles. Dice el Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza. Verso 7, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos, que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Proverbios capítulo 13, verso 22. Dios mío, quizá los padres fueron idólatras, pero Dios tiene misericordia. Y la promesa de salvación, oye, yo no sé dónde quedó mi papá y mi mamá, puedes decirte, resérvate, Dios en su soberanía, mientras camina en el camino de la verdad. Hemos visto hasta aquí la bendición, la herencia que Dios da a los santos, a los buenos, que es una bendición espiritual. Esa misma herencia tienes que ser sabio para aplicarla, darla a sus hijos. La instrucción, el testimonio, la palabra de Dios. ¿Pero qué de los hombres malos? Dice Proverbios 13, 22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Todo lo que el pecador había planeado, todo lo que el pecador había dicho, con esto me voy a enriquecer, no sabes, como dijo Jesucristo en el Evangelio. Había un hombre, alma mía, gózate, disfruta todo lo que tienes, sin saber que esa noche iban a venir por su alma. ¿Quiénes? Los demonios. La riqueza de Labán fue reservada para Jacob, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 31, versos 1 y 9. El botín de Egipto, de acuerdo a lo que dice Éxodo capítulo 12, versos 35 al 36. Los egipcios, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, Dios le dice a Moisés, vayan por el oro. Entonces regresan, van con el oro de los egipcios y ellos se llevan ese botín. Desafortunadamente no hubo sabiduría, lo emplearon para otras cosas. En la toma y destrucción de ahí, los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad. Lo vemos en Josué capítulo 8, verso 27 al 29. Y la riqueza de Amán para Esther y Mardoqueo. Tantas otras cosas que el Espíritu Santo nos muestra, en la que nosotros no tenemos que estar afanados. ¿Qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Qué le dejaré a mis hijos? Cuidado, no te estoy diciendo que no seas previsor. El Espíritu Santo nos está diciendo, no pongas los ojos en el mundo, en los placeres, porque son pasajeros. Primera carta de Juan. ¿Qué le dejo a mis hijos? ¿Te parece algo mejor que la palabra de Dios? ¿Hay algo que supera la bendición de Jehová? ¿Hay algo que puede mucho más superior a las escrituras y a tu testimonio en santidad? La respuesta es no. Amados hermanos, probablemente por lo tanto su cumplimiento es mucho más frecuente del que parece a simple vista.
Con frecuencia también la riqueza del pecador, guardada para el engrandecimiento de su propio nombre en la posteridad, se convierte en la porción del justo, en su propia semilla santa, consagrándola al servicio de su Señor y de su iglesia. Finalmente, mis amados hermanos en la fe, no olvidemos que lo que nos da el Espíritu Santo con su palabra es para vivirlo, para instruir a nuestros hijos y sobre todo para darle la gloria a nuestro Dios. Vamos a orar. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad, aflicción de espíritu. Hoy el Espíritu Santo nos ha dicho principalmente a nosotros los varones, a los padres de familia, a los administradores, a las mujeres sabias: busca primeramente el reino de los cielos y su justicia. Que tu corazón no se ponga triste por el qué comer mañana o estar preocupado. No. Jehová de los ejércitos, que mira desde el tercer cielo, sabe de qué cosas tienes necesidad. Vive la palabra de Dios, testifícala con fuego del Espíritu de Dios, transmítela. Vive intensamente la palabra de Dios, que es el Señor Jesucristo. Instruye a tus hijos. Que tu corazón sea un altar en el que pueda ser alabado el Señor Jesucristo. Y quita del trono de tu corazón la angustia, la hipocresía, la mentira, el pecado. Y sea Dios verdaderamente tu Señor. Hoy, Señor, gracias porque nos da sabiduría para aplicarla a nuestra vida, para amar a nuestra esposa como Cristo a la iglesia, para instruir a nuestros hijos y ser testimonio a sus vidas, para dejarles la herencia espiritual de tu palabra, el testimonio y la gloria tuya. Alma de Dios, no te angusties. Yo soy Jehová tu Señor, que te cuido, te sustento y te protejo. No temas del hombre, no te angusties del hombre, porque yo voy delante de ti, sobre ti y detrás de ti. Antes búscame con todo el corazón y con todas tus fuerzas. Ven a mí, dice el Señor. Y hoy el Espíritu Santo nos recuerda claramente que ese Dios de paz, ese Dios de amor, ese Dios de fidelidad, en medida que tú le busques, no solamente te consuela, te protege, te defiende, te ayuda, desbarata las intenciones del enemigo, hace un cerco a tal grado de que el enemigo no puede lastimarte. Hoy, Dios, muchas gracias por tu bendita palabra. Y hoy oramos para que tú concedas el don del arrepentimiento, el don de la salvación y el don de la fe. Tu palabra, que es fiel y verdadera, nos dice claramente que la paga del pecado es la muerte, el regalo de Dios la vida eterna. Tu palabra dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos, pero hay perdón en Cristo Jesús. Las religiones no salvan. Solamente Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Necesitas ver tu bancarrota espiritual, que necesitas a Jesús. No es una religión. Jesús es el Hijo de Dios, pero es Dios, en el cual se puso en nuestro lugar, pagó nuestros pecados y su Santo Espíritu le resucitó de los muertos. ¿Quieres venir a Jesús? Junto conmigo eleva esta oración y dile: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte, tu regalo, la vida eterna. Creo que en Jesús fueron puestos mis pecados. Su Santo Espíritu lo levantó, lo resucitó de los muertos.
venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al mundo, venciendo al pecado. Creo que soy perdonado, hecho hijo de Dios, nueva criatura, nacido de nuevo, no por mis méritos, sino por el poder de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, queremos felicitarlo. Háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Asista a una iglesia cristiana nuevotestamentaria, inscríbase en un estudio bíblico, conozca del Señor a través de la palabra y de la oración. Cuando ore, termine siempre su oración en el nombre del Señor Jesucristo, y el tiempo que le quede de vida sean para la gloria de Dios. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, así como todos los que colaboramos en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.